1:46 p.m. Me encanta que ya no lo puedo rebañar, Juan Carlos. Ya no puedo, ya, porque ya vino. Entonces, ya como me lo prometió, ya iba a estar aquí. Ya no te puedo jalar la oreja, pero eres bienvenido y me da muchísimo gusto de verdad saludarte. Otra vez con una gran invitada, la maestra en ciencias Rosa Aurora Samar. De verdad, con un tema hoy que debemos tomar en cuenta, y ahorita le vamos a platicar por qué, porque decíamos afuera del micrófono que ni nos espantemos ni preguntemos de pronto por qué caen granizos como lo que sucedió apenas hace unas semanas, por qué las lluvias parecieran atípicas, por qué conocemos cada día más de inundaciones, por qué conocemos lamentablemente de que se deslavan los cerros, porque bueno, nos los advirtieron y como que no creíamos. Así que hoy que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, pues es que sea un llamado absolutamente para todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias, buenas tardes y presente. Gracias. Muy bien. Efectivamente, esos temas que acabas de mencionar, Rosana, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con lo que le estamos haciendo como humanidad a la Tierra, sí, pero repercuten en la salud de cada uno de nosotros. Y eso es lo importante, que hablemos en Educación para la Salud del tema de salud ambiental. Una dirección creada por el secretario de Salud, Juan Antonio Nemidip, para poder resolver esta problemática tan importante y para lo cual precisamente nombró a la maestra en ciencias Rosy Asamar, y quien será nuestra invitada de hoy y te dirá exactamente estos detalles. Maestra, es un placer de verdad. Y bueno, pues cuéntenos cómo están trabajando, que eso es muy importante conocer además, qué acciones tenemos que hacer. No los dijeron, como señalé un momento. Bueno, pues ya lamentablemente ya tenemos todas estas afectaciones. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, en primera, muchísimas gracias por la invitación, tanto a EduSalud como a RTV. Realmente es muy importante que nosotros estemos transmitiendo todos estos mensajes que nos van a servir para mitigar un problema muy importante que ya lo estamos sufriendo, como tú bien lo habías dicho, ¿no? Que es el cambio climático. Y precisamente a colación de esto, en la Secretaría de Salud tenemos todo un mes para trabajar con acciones de cambio climático. Vamos a tener varios foros, vamos a trabajar en cuestiones de reciclaje dentro de la Secretaría de Salud, que son acciones que nos ha permitido realizar el secretario de Salud, Juan Antonio Nemidip, nos ha pedido realizarlas dentro de la Secretaría de Salud, porque como él dice, que la salud y el cuidado del medio ambiente empiezan en casa. Claro. Y en parte con esto tiene mucha colación el día de hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y que el eslogan del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente es el de alza tu voz, no el nivel del mar. Y esto viene a colación porque, como todos ustedes saben, el cambio climático está generando que los niveles del mar se incrementen y bueno, los que más van a sufrir somos las personas que estamos viviendo casi en la costa, como en el caso de Veracruz y algunas islas en el mundo. Y como estábamos platicando, el cambio climático es un problema global, pero que con acciones locales nosotros podemos prevenirlos y mitigarlos. Nosotros en la Secretaría de Salud y en esta área de salud ambiental estamos trabajando de manera coordinada con las instancias de medio ambiente, sobre todo para prevenir y mitigar los efectos nocivos que están causando este tipo de alteraciones ambientales como lo es el cambio climático. Hay enfermedades que están directamente relacionadas con el cambio climático, como es el dengue, las enfermedades diarreicas agudas, como las infecciones respiratorias agudas, que se van a incrementar con estos cambios en la temperatura y en los cambios en el clima que se han venido generando en los últimos años. Y bueno, dentro de nuestras casas nosotros podemos hacer muchas acciones para mitigar los efectos del cambio climático. El cambio climático básicamente se está ocasionando en el mundo por la exposición, por la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Y nosotros podemos dentro de nuestras casas hacer varias cosas para poder disminuir las cargas de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Y bueno, no sé si me permitas decirles mismas, estas recomendaciones están en la página de EduSalud, que aquí les voy a hacer el comercial en grande, porque las tienen que visitar la página de EduSalud, porque no nada más tienen estas tips y estas recomendaciones muy interesantes, sino también sobre otros temas también muy importantes. Y bueno, la página está en Facebook, así, EduSalud con doble S en medio, también en Twitter, @EduSalud,
hay una página de Wix, de EduSalud, hay Instagram, y bueno, están en todas las redes, también en LinkedIn, obviamente linkedin.com/EduSalud con /S en medio. Y bueno, las recomendaciones que están dando y que estamos dando, obviamente avaladas por la Dirección de Salud Ambiental, es por ejemplo la utilización de focos ahorradores de luz. Si ustedes utilizan focos ahorradores de luz, están ahorrando 45 kilogramos de dióxido de carbono que no se emiten ya a la atmósfera, que esto es muy, muy importante. Sí, claro. Uno piensa, bueno, sí, pero desde mi casa, ¿cómo voy a disminuir estos gases de efecto invernadero? Ahí está. Hay un punto que habíamos platicado con Juan Carlos, que yo les llamo los vampiros energéticos, los que están chupando la energía durante todo el tiempo. Debemos de desconectar todos los aparatos eléctricos. Si nosotros hacemos esto, disminuimos en gran medida las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Tengo entendido que incluso aunque pronto dejamos la extensión nada más conectada para que según nosotros sea más fácil, nada más llego y conecto. No, pero hasta cuando está casi, pareciera que no la estamos utilizando, pero dejarla enchufada, eso ya es problema. Así es, está robando la energía y con esto se está generando emisiones de dióxido de carbono. Entonces lo recomendable es que los cargadores de los celulares, como tú dices, que los dejamos ahí conectados, las cafeteras, los hornos de microondas, todo desconectarlo. Ellos son, aparte de que van a ahorrar ustedes económicamente, van a disminuir en gran medida los gases de efecto invernadero. También otro punto, bueno, que obviamente en las ocasiones, no como ahorita que estamos sufriendo este efecto del clima, utilizar menos el automóvil. Muchas veces queremos llevar el automóvil hasta la puerta del supermercado. No caminamos, el supermercado nos puede quedar muy cerca, hay que caminar más. Sabemos que Jalapa no se presta mucho para la bicicleta, pero cuando ustedes puedan, utilicen la bicicleta en recorridos cortos y en lugares en donde puedan. Hay colonias ahorita ya muy bonitas en donde pueden andar por toda la colonia en bicicleta sin tener que estar utilizando el automóvil, ¿sí? Aparte de que, bueno, al caminar están ustedes quemando calorías, están ayudando a la bicicleta. Claro. Esto es integral. Todas las acciones son integrales porque tienen su beneficio tanto económicos como en salud, ¿sí? Y otro punto muy interesante es el reciclaje. El reciclaje, aproximadamente, si nosotros reciclamos durante un año en nuestra casa habitación, ahorramos 730 kilogramos de dióxido de carbono. Esta es una cantidad bastante grande. Si cada una de las casas hiciera esto, reduciríamos en gran medida las emisiones de dióxido de carbono. Y para esto, aquí quiero manifestarles que el día de mañana en Veracruz, en el Parque Reino Mágico, se va a llevar a cabo el reciclón de aparatos electrónicos. Ya en una ocasión nos hicieron el favor de manifestar el de Jalapa. Ahora mañana 6 de junio va a ser el reciclón de aparatos electrónicos en Reino Mágico a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y se van a recibir todos los objetos electrónicos en desecho, desde la licuadora vieja, el celular viejo, las pilas del celular, los juegos electrónicos, se van a reciclar para disponerlos de manera adecuada, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque esto no lo debemos de tirar a los basureros. Sí, estos son residuos electrónicos que contienen partes muy importantes de metales que pueden causar daños al ambiente y obviamente repercusiones serias a la salud de la población. Y es por eso el que el secretario de Salud ha estado impulsando esta coordinación con las instancias de medio ambiente para realizar este tipo de eventos. Entonces el día de mañana, el reciclón de aparatos electrónicos, obviamente Semarnat, la Secretaría de Salud. Pues le agradezco de verdad muchísimo y bueno, pues ¿qué pasa aquí? Una pregunta. Es que llegó una pregunta del auditorio. A ver, dice, ¿qué les puedo decir con respecto al fenómeno del cenit solar? Del cenit solar. Perfecto. Perdón, es que no había entendido lo que dice el pueblito. Claro que puede sí. hablar también Claro sobre que sí. Les puedo hablar acerca del cenit solar. El cenit solar, efectivamente, y como ha salido en algunos medios de comunicación, es un fenómeno astronómico, es del astro. Es el punto en donde está más alto el sol y cae directamente sobre la Tierra. Esto tiene que ver mucho con el verano. O sea, por eso tenemos el efecto de verano. Este cenit solar pasa cada año. Y bueno, obviamente que por las condiciones climáticas, pues cada vez va afectando a la Tierra de diferentes maneras. Este año cae precisamente en estos días, pero déjenme decirles que tiene que ver con todo el verano. Y
efectivamente las radiaciones solares son más altas, como siempre ha sido en el verano, ¿sí? Fíjese que hoy escuchaba que en algunas escuelas incluso les pidieron a los niños que fueran preparados con alguna gorra y todo. Decíamos, bueno, está nublado el día, qué bueno. Claro. Pero, bueno, sí. Pero tendría que ser en todo el verano. No nada más hoy, no nada más hoy. Ajá. Realmente las acciones que se deben de realizar son de exposición alta al sol, como tú bien decías, el gorrito, los lentes con filtro solar, el protector solar, que eso ya debe de ser de manera generalizada en la población, porque es un protector, los rayos del sol siempre están presentes, esté nublado o no, protector solar, mangas largas, obviamente no exponerse a los rayos del sol por periodos muy largos, obviamente que si nosotros nos exponemos por periodos muy largos vamos a tener efectos en salud, vamos a tener quemaduras, pues efectivamente, claro. Si tú te expones habiendo cenit solar o no, sí vas a tener quemaduras, pero ahorita, pero ahorita están más directamente los rayos del sol en la Tierra, y esto ha pasado cada año en la época de verano. Entonces son las condiciones climáticas las que ahorita nos van a como cubrir un poco el tener los rayos del sol tan directamente, pero sí es importante que tomemos las precauciones de una exposición solar alta. ¿Cuánto dura? Nos decía este periodo. Aproximadamente todo desde del 6 de junio a julio, al 5 de julio. Un mes, es exactamente, aproximadamente cuando es el solsticio de verano. Perfecto. Tiene que ver con el solsticio de verano, que inclusive los antiguos mayas hasta hacían ceremonias y demás, porque precisamente es la época en donde los rayos del sol caen más directamente, y esto favorece mucho las condiciones precisamente para la formación de ciclones, huracanes y demás. Y si le aumentamos que nosotros tiramos la basura en cualquier parte de la calle, después nos estamos inundando. Entonces, mucha conciencia social, por favor, de que depende de mucho de nosotros cuidar el medio ambiente y mitigar por lo tanto, un poco los daños. Cuidar la salud de la población. Nosotros tenemos ahí un eslogan, es que si cuidas el ambiente, estás protegiendo la salud. Pues doblemente gracias, la verdad es que es muy importante esto que nos acaba de hablar de. Preguntaban en el auditorio, precisamente existía esa duda. Yo creo que por lo mismo que le digo que en algunas escuelas hoy pidieron que fueran protegidos, bueno, pues más vale que vayan protegidos durante todo el mes, ¿no? Más vale que, ahora sí que más vale que sobre. Todo el verano, durante todo el verano. Realmente siempre hay que exponerse, siempre hay que protegerse, cuando se está uno exponiendo a los rayos del sol. Maestra Rosa Aurora Samar, muchas gracias de verdad por venirnos a acompañar este día. Juan Carlos, gracias por invitadas a que nos trajiste hoy también. Gracias por la invitación de ustedes. Al contrario. Y bueno, pues nosotros seguimos. Ya nos vamos, ¿verdad? 1:58. Ya tenemos que despedirnos. Como siempre, muchas gracias por su atención y compañía. Les recuerdo que la coordinación de este noticiero estuvo a cargo de Miguel Salazar, la producción de Selene Garrido, están también Toño Portilla, ¿quién me falta por ahí? Josué de la Fraga, está Dani Chintos Lira, que ahora estás muy atrás y no te veo. Dani, gracias a usted. Soy Rosana Luna Cerdán. Como siempre, lo espero mañana en punto de la 1 de la tarde. Ya no nos resta más que desearle que pase un excelente día.